Nuestra invitada de hoy es doctora en Historia, profesora titular de Introducción a la Historia y de Historia de la Historiografía, ambas por concurso, del profesorado y la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la UNE, integrante de la especialización en Historia Regional y organizadora del doctorado en Historia de la UNE en proceso de acreditación. Dirige grupos de investigación en el campo de la historia regional, es autora de libros, capítulos de libros y de trabajos publicados en revistas especializadas. Fue directora del IGI de la UNE CONICET entre el 2011 y el 2014 y desde julio de 2014 es la secretaria general de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. Recibimos hoy a la doctora María Silvia Leoni. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Esta es un poco su casa, ¿no? Sí, hace casi 8 años que estoy aquí en la Secretaría de Ciencia y Técnica. Antes usted tenía, su oficina estaba en Resistencia. Sí, porque antes, bueno, tenía mis cargos en la facultad. Después estuve a cargo de la dirección del Instituto de Investigaciones Geohistóricas y bueno, después este cargo en la Secretaría. Bueno, María Silvia Leoni es una de las investigadoras en historia más publicadas de la región, con aportes sobre historiografía regional y sobre la historia del Chaco, y es un poco algunos de los temas que vamos a hablar en esta edición. María Silvia, en agosto, cuando se estaban conmemorando los 70 años de la provincialización del Chaco, bueno, usted tuvo participación, incluso fue reconocida por el gobierno de esa provincia por sus aportes a la historia. Y bueno, un poco podríamos empezar la entrevista pasando por ahí, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué fueron? ¿Qué significa los 70 años de la provincialización de la provincia del Chaco? Sí, digamos, todo el proceso de la provincialización fue un hito sumamente importante dentro del desarrollo histórico del Chaco. Cuando yo empecé a estudiarlo, hace unos cuantos años, me llamó la atención de que no había sido estudiado, era como un tema que había quedado vacío, pendiente, sobre lo que no se hablaba demasiado, era muy poco lo que había. Indudablemente en las últimas décadas ha sido revalorizado, ha sido recuperado, porque significa un corte dentro de lo que ha sido la vida institucional del Chaco, ¿no? De pasar de ser un territorio nacional con todo lo que eso implicaba a convertirse en una provincia y ponerse en una igualdad de condiciones con el resto de las provincias argentinas, ¿no? Y fue un proceso bastante largo. ¿Y qué representa ese hito, no solamente para la provincia, sino también en términos regionales, digamos, ¿no? Sí, fue realmente importante, porque pensemos que los habitantes del Chaco, cuando era territorio, no tenían muy limitados los derechos políticos. Claro. ¿no? O sea, un ciudadano en Corrientes que tenía todos los derechos de participación política, al cruzar y establecerse en el Chaco, los perdía. Claro. ¿no? Solamente la participación se reducía a los espacios municipales, las municipalidades eran pocas para poder elegir. Esto quiere decir que no se podía elegir gobernador, básicamente, no. De ahí para abajo. Claro, ni para abajo ni para arriba, o sea, tampoco autoridades nacionales. Claro. Y los gobernadores eran nombrados por el gobierno nacional. Por eso también el Chaco tuvo algunos gobernadores correntinos, ¿no? Porque las provincias que estaban alrededor de los territorios siempre, bueno, tenían sus propuestas. Funcionaban un poco como las intervenciones federales, digamos, actuales, es decir, gente que está cerca. Exacto. O como interventores, ¿no? de otros niveles. Exacto. Por eso uno de los pedidos más constantes que había de parte de los territorianos hacia el gobierno nacional era el poder elegir su gobernador, o que por lo menos se nombraran gobernadores que conocieran ¿no es cierto?, el espacio.
los que eran próximos, bueno, no había tantos problemas, pero a veces, bueno, eran gobernadores que venían de Buenos Aires sin conocer el territorio, o a veces ni siquiera se terminaban radicando en el espacio. Entonces, bueno, esto traía también mucho. Ni hablar de la idiosincrasia, ¿no? Sí, claro, sí. De todas maneras, bueno, el Chaco en ese momento es como que se estaba conformando también socialmente, porque más allá de su proximidad con Corrientes y del papel fundamental que tuvo Corrientes sobre, ¿no es cierto?, el desarrollo del Chaco, las diferencias por sus procesos históricos, por su conformación social, son también bastante significativas. ¿Y cuáles son esos procesos y en todo caso cuáles son los actores, digamos? Porque ahí me parece que hay historias también muy interesantes, ¿no? Sí, porque digamos, Corrientes estaba rodeada por territorio nacional en gran medida, ¿no? Tenemos el Chaco, Formosa, Misiones, ¿no?, que son territorios. Y en estos espacios la preocupación fue al incorporarlos después de la organización del Estado Nacional, eran espacios que quedaban fuera de las provincias, se incorporan dependientes del gobierno nacional, y el interés era, por un lado, hacer una ocupación efectiva, y eso fue también contra los pueblos, ¿no es cierto?, indígenas que estaban radicados en esos espacios. Por otro lado, bueno, traer inmigración e insertarlos en la economía nacional a través de distintas actividades productivas, ¿no? En el caso del Chaco, Formosa, fue a través primero de la extracción, ¿no es cierto?, del quebracho, ¿no?, para la extracción del tanino, y luego, bueno, cuando tiene un gran auge a partir de la década del 20, el cultivo del algodón, ¿no? Y entonces, bueno, el interés era incorporar todos esos espacios a ese mercado nacional. ¿Y quiénes son los hombres? Supongo eran hombres, ¿no? Pero sí, hombres y mujeres que destacan en ese proceso. Sí, hubo una inmigración europea muy importante, que quizás es la que más se visibilizó, porque quizás también estos inmigrantes, primero italianos, españoles, después llegan más de Europa del Este también, son quizás los más visibles, los que al organizarse la sociedad ocupan los lugares más expectantes, los que a través de las actividades económicas llegan, ¿no es cierto?, a formar, digamos, una especie de élite local, ¿no? Pero hay también, y mucho más fuerte, una migración interna que quizás no está tan visibilizada, claro, ¿no? Todos aquellos que vienen de las otras provincias y se establecen ¿no es cierto?, en el Chaco. Entonces hay una gran variedad, digamos, de ingredientes culturales que pasan a conformar esa sociedad. Y por eso, como decía, el aporte de Corrientes no es menor. Hay también toda una discusión si los primeros pobladores que se asentaron eran correntinos, eran, claro, inmigrantes, ¿no? Todo eso en su momento generó toda una polémica, pero que tenía que ver también con que los inmigrantes querían reforzar su lugar, y una forma de legitimar su espacio en esa sociedad era decir, bueno, nosotros también fuimos los primeros, los que dimos origen a las ciudades, los que... y es un poco lo que prevalece, ¿no? Como... mirada, sí. Esa idea del Chaco gringo, ¿no? Es algo que prendió muy fuerte porque también tuvo una difusión, tuvo quienes lo sostuvieron, lo escribieron. Claro. Entonces, claro, los otros actores no tuvieron hasta mucho después quien recuperara su papel, ¿no? Yendo hacia una discusión un poco más general que forma parte central de su trabajo, de su investigación, hay una idea del NEA que hoy tenemos muy instalada, bastante tal vez por la universidad, pero es esa idea de la región nordeste que es como una construcción, ¿no? Como que está en construcción. Por lo que me está diciendo también es un trabajo que sigue, que está en proceso. ¿Cómo y cuándo en todo caso se fue transformando esa idea de región en el Nordeste?
Sí, porque como decía, lo que hoy es la región nordeste, las 4 provincias, tienen desarrollos históricos diferentes, entonces no se han reconocido tradicionalmente como región, y esto es un proceso que recién lo vemos a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Empezar a hablar del nordeste. Pensemos en el caso de Corrientes, se seguía afiliando como Mesopotamia, como, ¿no? Región litoral. Entonces había distintas miradas o construcciones sobre lo regional. La universidad, la creación de la universidad y con esa denominación creo que fue un elemento que ayudó a reforzar esta concepción del nordeste con las 4 provincias. Y después en la década del 60, cuando se hacen los procesos de regionalización desde el gobierno central, bueno, ya queda ahí determinada como una región plan, o sea, una región pensada como tal a futuro, o sea, hacia atrás si miramos, no existía como tal, más allá de ciertos vínculos o bueno, el estar ubicados en esta parte de la geografía del país, pero no tenía una unidad como cuando hablamos de región noroeste, que uno se habla de toda una trayectoria histórica común, determinadas características, y el hablar del nordeste surgió un poco como un espejo, ¿no? Del noroeste. Bueno, el noroeste, nosotros estamos del otro lado, somos nordeste, ¿no? Pero vemos que esa identificación con esta idea así de nordestino nunca existió. Y cuando desde la universidad, más allá de que se trató en esos primeros momentos de fundamentar un poco esta existencia regional, finalmente se llega a la conclusión de que es una región, pero eso, plan, a futuro, ¿no? Claro. No es una realidad. Más es una cuestión, una división política, geográfica. Administrativa, que tiene que ver con la planificación económica, pensado como esto, pero no, digamos, con una trayectoria histórica que avale su Cultural, existencia. incluso de los habitantes, Claro, ¿no? Cómo se piensa cada uno. Claro, entonces hubo que buscar a ver qué es lo que identificaba, y bueno, se buscaron y se encontraron cosas muy distintas, ¿no? Claro. Porque resultó muy difícil. Y en este sentido, ¿no? Se puede seguir hablando, en todo caso, de una historia nacional en función de una unidad de todo el territorio, o no. ¿Cómo es esto? Esto es una cuestión que se ha planteado desde los inicios de la escritura de una historia nacional, ¿no? Desde el centro, o sea, desde la metrópoli, el construir una mirada homogénea de todo el pasado nacional, que respondía a esta idea también de legitimar la existencia de un Estado nacional con un pasado común. Entonces, tratar de borrar todas las diferencias, los desarrollos tan disímiles que tenían los distintos espacios que se organizaron en un Estado, pero podrían haberse organizado de otra manera, de otra forma, con otros recortes. Entonces, esto hizo que desde estos espacios también se tratara de rescatar esas particularidades, ese aporte de cada espacio a esa historia nacional que aparecía como invisibilizado, ¿no? Por eso se habla de una historia porteñocéntrica, ¿no? Escrita desde Buenos Aires y con esa mirada. No es algo que haya pasado solamente en nuestro país, porque si nosotros miramos otros países latinoamericanos, Brasil, México, Colombia, también desde las metrópolis se buscó escribir una historia homogeneizadora, y desde los espacios provinciales, regionales, se trató de brindar otra mirada. No es escribir una historia totalmente alternativa, sino de recuperar aquello que permitiera integrarse dentro, claro, de una historia nacional, ¿no? Y hoy ese debate sigue vigente, y más que nunca, me parece, ¿no? Pues también hay un reclamo sobre la mirada, sobre cómo nos ven que somos nosotros, y también lo que tiene que ver con la cuestión económica, es decir, cómo se desarrolla el país y qué pasa con determinadas regiones, ¿no? Incluida esta, que es la más pobre del país. Exacto. Si vemos los indicadores, ¿no? Es la que está en peores condiciones en los aspectos que
que miremos. Es un reclamo, ¿no es cierto?, que se mantiene, pero dentro de lo que es el campo de la historia hay que reconocer que hay una revalorización de lo que son las historias provinciales, las historias regionales, algo que era considerado como unas historias menores frente a la historia nacional. Hoy, y fue todo un esfuerzo también el poder posicionar, ¿no es cierto?, estas historias, incorporarlas dentro de lo que es el campo académico y que sea reconocido este valor, ¿no? Entre sus publicaciones hay dos veces se repite esto y me llamó la atención. ¿Qué son los usos del pasado? Sí, porque, bueno, a mí me ha interesado estudiar a los historiadores en general, ¿no? El primero que yo estudié en su momento con una beca de CONICET fue Hernán Gómez, ¿no? Hice un trabajo sobre Hernán Gómez. Entonces me interesaban los historiadores, pero no solo analizar sus obras, sino también cómo esas obras estaban cruzadas por su contexto y cómo también incidían en su contexto. O sea, esos usos de la historia tienen que ver con los usos políticos, los usos que se le dan en el espacio público también, no solamente a la historia escrita, sino también a las memorias que se van construyendo, cómo se van estableciendo, ¿no es cierto?, políticas de la historia y de la memoria desde los gobiernos, cuáles son las estrategias o las formas que hacen que se recuerden determinadas cosas, otras no, y lo que se recuerda es cómo se tiene que recordar. ¿Y eso, ¿no? cambió? Y hay algunas cuestiones, algunas imágenes que nosotros vemos como que se mantienen, ¿no es cierto?, muy fuerte a través del tiempo, pero tiene que ver porque son, digamos, políticas exitosas de memoria que vemos, ¿no?, que se repiten en los discursos. Hay un cierto sentido común, ¿no?, sobre el pasado. De todas maneras, me parece que hoy también, más allá de que se sigue usando, la historia tiene elementos más estandarizados para poder estudiarlo, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, también ha sido toda una discusión sobre la cuestión de una historia, la existencia de una historia académica y una militante, ¿no? Pero la historia académica, indudablemente, ha ido estableciendo ciertas pautas, normas, reglas de trabajo, de consensos entre los historiadores, que más allá de que uno siempre está posicionado y eso es inevitable, pero digamos, siempre lo que se argumenta, lo que se sostiene, hay que demostrarlo, claro, ¿no? Entonces, eso está como enmarcando el trabajo también de los historiadores. ¿Y qué temas estudia hoy o dónde, si se puede hacer un recorte, está estudiando la historia regional y en todo caso, qué temas todavía permanecen ahí por descubrirse, ¿no? Sí. Hay algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que se han venido trabajando, sobre todo que tienen que ver con la historia económica, todo lo que tiene que ver con la ocupación del espacio. Fueron como los primeros trabajos que fueron surgiendo dentro de ese campo profesionalizado, digamos, de la historia, ¿no? La historia política también ha tenido un desarrollo, sobre todo en los últimos años, atendiendo a las nuevas perspectivas, ¿no? Porque la historia política siempre se hizo en este espacio, ¿no? Pero con, claro, una mirada más tradicional. Ahora eso se ha renovado, hay otras perspectivas. También es más reciente el trabajo sobre la historia cultural, y estas cuestiones que nosotros pretendemos abordar, esto de la cultura histórica, ¿no? Que, bueno, hace unos años venimos trabajando también, para ver un poco, también analizar cuál es el lugar que ocupamos, quienes hacemos historia también, y que no es tampoco un papel inocente, porque está incidiendo también, ¿no es cierto?, en la realidad. Así que yo creo que una deuda todavía es la historia reciente, que es algo que ha empezado hace muy poco,
Por supuesto, las dificultades también que trae el tratamiento de ese tipo de Claro. historia, pero es algo que no podemos dejar de hacer, y porque tradicionalmente la historiografía ha dejado ese espacio para sociólogos, para el periodismo, para ¿no es cierto?, las ciencias políticas, y es un campo también en el que puede decir mucho quien hace historia. Y sobre todo que me parece que es interesante porque puede desde la historia, con los elementos de la historia, con la metodología, recuperar una cantidad de archivos que si no de otro modo se pierde, ¿no? Sí, sí. Para en todo caso después hacer los análisis, pero Sí. ya tener un Sí, sí. menú más amplio. Sí. Y está esta cosa doble de que para la historia reciente, por ahí hay una cantidad grande de fuentes o de documentos, porque las tenemos. Claro. Pero por otro lado también hay muchas que están restringidas por ser justamente sobre cuestiones que están todavía vigentes, claro, que son conflictivas, a los que es muy difícil acceder. Entonces quien hace esta historia ¿no? Se encuentra con esto. Pero una de las ventajas que tiene es esto, el poder construir también fuentes a través de las entrevistas, claro, que tienen un valor incalculable para la historia reciente. Hay un sentido común, una experiencia cotidiana que dice que las sociedades de Corrientes y Chaco son muy distintas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esto es así? Porque, en todo caso, ¿qué es lo que tienen de diferente? Porque si uno ve después, esas sociedades están como muy fuertemente imbrincadas, su relación es casi indivisible, el puente vino a unir más que el río a separar. ¿Qué piensa usted de todo esto? Sí, esto es una cuestión, bueno, hay todo un poco del folclore también, ¿no es cierto?, de esto de marcar esta cuestión de marcar las diferencias, decir que esto viene también de hace mucho. Yo me acuerdo cuando que leía que en la década del 30, por ejemplo, un político de resistencia, un político socialista, Juan Ramón Lestani, él decía que la diferencia está que en el Chaco se mira hacia adelante y Corrientes vive mirando hacia atrás, ¿no? O sea, vienen de estas cosas, pero tiene que ver también con la forma de conformación de la sociedad, que esto decía en el caso del Chaco tuvo una movilidad mayor en el momento de esa inmigración masiva, que no es la que tuvo, ¿no es cierto?, Corrientes. Y Corrientes, bueno, hay que pensar que es también una provincia que se incorporó como tal desde el comienzo al Estado Nacional, claro, con toda una trayectoria en ese sentido, ¿no? Entonces hay también toda una diferencia y una carga histórica que los hace distintos. Sin embargo, sí, quizás me parece que están ya tan interconectados, porque trabajando de un lado y del otro, pero hay quienes advierten como que hay pero creo que en algunos espacios de cada una de las sociedades se ve esto, pero no como un conjunto que digamos, claro, una marca. Claro. En todo caso tiene que ver con una pertenencia también, ¿no? Claro, sí. Marcar eso. Ahora, yendo hacia su función institucional como parte de gestión de ciencia y técnica de la universidad, ¿cuáles son los principales desafíos de la ciencia en la región? Bueno, los desafíos son muchos, porque por una cuestión la que hablamos antes, el tema de la postergación de estas regiones, aquí también si miramos la inversión que claro, hay desde el nivel nacional en ciencia, en recursos humanos, en, ¿es cierto?, por ejemplo, investigadores de CONICET, en la provisión de equipamientos, estamos bajísimos y lejísimos porque siempre es como que se tiende a potenciar los espacios donde están los grandes institutos y es, ¿no es cierto?, como algo que se va retroalimentando. Entonces, todo queda en toda la zona del centro del país, ¿no? Y esto es un reclamo que han tenido las instituciones de ciencia y técnica, las universidades, de todos los otros espacios constantemente. Creo que ahora hay
digamos a nivel nacional recientemente como un intento de ir federalizando la ciencia, ir viendo de descentralizar un poco todos esos recursos, pero bueno, digamos, es algo que va a llevar mucho tiempo y un esfuerzo sostenido porque estamos muy lejos de donde deberíamos estar o de lo que son los espacios centrales. Sí, si existen los recursos económicos, los recursos humanos están. Y aquí, bueno, eso es uno de los desafíos de la universidad y creo que es uno de los objetivos que ha seguido muy fuertemente, que es la formación de los recursos humanos y apostar a eso, a siempre estar incorporando jóvenes investigadores. Entonces, indudablemente sí, pero a veces al no contar con toda la infraestructura que necesitan, terminan, ¿no es cierto?, yendo al exterior. Claro. Entonces, bueno, hay que generar también las condiciones para aquellos a quienes estamos formando también queden, ¿no es cierto?, en nuestros espacios. Así que bueno, ese es uno de los desafíos y los esfuerzos que estamos haciendo. Y por último, es increíble cómo se nos fue el programa tan rápidamente, por lo menos en esta primera participación, que de paso agradecemos mucho. Luego de varias décadas dedicadas a la investigación, ¿qué les podría recomendar? ¿Qué tiene para aportarle a aquellos jóvenes estudiantes que están por empezar este camino? Porque es un camino, digamos, bastante específico y depende de cómo se lo mire, bueno, arduo, es el camino de la investigación. Sí, indudablemente es un camino con muchas dificultades. Y quienes lo ven de afuera no entienden por lo general muy bien cuál es la dinámica, ¿no?, de este camino. Hay que tener mucha perseverancia, mucha constancia. Para ser investigador no hace falta ser una luz ni brillante, porque a veces está esa idea de que no, quien hace ciencia, quien investiga es cuestión de formarse bien, tener constancia, sistematicidad en el trabajo, compromiso en él y saber que siempre estamos siendo evaluados y que siempre podemos tener caídas. Claro. Y que no siempre se consiguen las cosas, que todo es muy difícil, que a veces para conseguir una beca hay que presentarse muchas veces, lo mismo para ingresar en las instituciones. Entonces todo ese trabajo muchas veces es invisible, ¿no? Lo que vemos son las publicaciones o cuando nos dan algo, pero no ese trabajo cotidiano que realmente es muy sacrificado, ¿no? Pero que vale la pena. Que vale la pena. Muchísimas gracias, profesora. Un gusto. Ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com, en los repositorios digitales del Diario Litoral y también todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.